Buenos días, te bendiga. Vamos a ir del libro de Proverbios, capítulo 8 ya, a partir del verso 15. El pasaje se llama Excelencia y Trinidad de la Sabiduría. Bien, entonces, Salomón describe en este punto que es mejor la sabiduría que cualquier riqueza. Y es interesante porque Eclesiastés menciona que la mucha sabiduría acarrea mucha tristeza, algo así. La mucha tristeza, algo así. Y como le dije en el otro video, habría que analizar profundamente esto. O sea, si la Biblia recomienda en Proverbios buscar la sabiduría es por algo. Verso 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Bien, tiene que ver con la imagen de fondo. En la imagen de fondo vemos a un rey y un príncipe. Supongo que eh, el rey es este de aquí, porque tiene algo distinto. Y el príncipe, supongo yo que es este, porque le falta el adorno del cinturón. Bien, entonces, aquí vemos a un rey y un príncipe. Los dos están en su mejor momento. Y dice Proverbios que los dos gobiernan por la sabiduría que tienen en ese punto de su vida. O sea que si trasladamos esto a nuestros momentos, la gente que está en el poder gobierna y se encuentra ahí porque están preparados para ello. Todos los reyes que han tenido Israel, Saúl hasta todos los reyes, estuvieran ahí porque están preparados para ello. Entonces aquí un rey gobierna y un príncipe hace justicia, son dos cosas diferentes. Pero si 16, por mí no vienen los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. El dominio es otra cosa. Entonces aquí vemos niveles de autoridad. Vemos reyes que están hasta arriba, vemos príncipes y vemos gobernadores. Aquí están, así va en ese orden. Bien, entonces un rey gobierna y reina, o sea, el que reina obviamente es el rey. Un príncipe domina y un gobernador juzga. Verso 17, yo amo a los que me aman y me hallo a los que me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. Bien, entonces, lo que pasa es que el ser humano, cuando nace ya está predeterminado para el pecado. Y entre más tiempo deje pasar para limpiarse y librarse de ello, pues más daño va a hacer a su vida. Por eso es que por ahí dice que entre más temprano busques la sabiduría, pues mejor, porque va a ser más fácil. De hecho, con el pasar de los años, una persona mundana pierde la capacidad incluso, no es que la pierda, sino que se debilita mucho su capacidad de aprender cosas nuevas. Verso 18, la riqueza lo están conmigo, riqueza de gracia y justicia, mejor en fruto que el oro y que el oro refinado. Bien, entonces, verso 18, la riqueza y el oro están conmigo. Entonces, una persona sabia sabe cómo comportarse. Una persona sabia sabe cómo vivir. Y por supuesto, cómo obtener dinero. Riquezas duraderas y justicia. Pero si es mejor, es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata cogida. Entonces, solamente describe la sabiduría como algo invaluable, algo que sobrepasa cualquier riqueza. Y es contraproducente porque el Eclesiastés dice que entre mucha sabiduría hay mucha tristeza. Tenemos que analizar profundamente eso. Verso 20, por verdad de justicia queré, por medio de acciones de juicio, para hacer que los que me hagan tengan su verdad y que yo den sus tesoros. Entonces, en este punto la sabiduría habla como si fuera una entidad. O sea, aquí Proverbios 8 se menciona la sabiduría como si fuera una entidad, como si esa entidad hablara.
como si tuviera vida propia. Entonces la persona sabe cómo comportarse, cómo conducirse, cómo vivir dentro y fuera o sea, en todo lugar, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Y por eso dice, por verdad de justicia queré. Siendo de juicio. ¿Qué es una senda? Una senda es un camino que cada quien se hace. Cada quien se comporta de tal manera. Para hacer que los que me aman tengan seguridad de que yo en sus tesoros. Entonces, ¿cómo se vuelve uno rico? Con sabiduría. Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo en sus tesoros. Aquí lo dice, es lo que va a entender el texto. Lo que te hace rico es la sabiduría. Verso 22, aquí continúa hablando la sabiduría como si fuera una entidad, como si tuviera vida propia. Jehová me posee en el principio, ya antiguo antes de sus obras. Entonces vemos, pues interesante ver, o sea, aquí se menciona la sabiduría como si fuera algo aparte. Hasta yo sabía que de Dios viene la sabiduría, pero creí que sería de él. Aquí dice que Jehová posee la sabiduría como si fuera algo, una cosa, una entidad aparte. Ya antiguo antes de sus obras, o sea que la sabiduría es algo que siempre ha existido con Dios. Verso 23, eternamente tuve principado desde el principio, antes de la tierra. Tendré que Tendré que revisar cuál es el significado del principado. Vamos a revisar para no quedarnos con la duda. Vean que dice que el principado es a la dignidad del cargo autoritario bajo la dirección de un príncipe. Y dominio. A ver. Principado también es una entidad espiritual. Dominio, facultad o capacidad de disponer de algo con poder absoluto. Dominio es lo que le pertenece a una corona. Y entonces ahí está. Principado es donde domina el príncipe, el territorio de un príncipe, y dominio es lo que le pertenece a una corona. Entonces el principado, entonces la sabiduría aquí el contexto es que la sabiduría es un príncipe, es un principado, y que siempre estuvo con Dios eternamente. O sea que eterno, las cosas eternas son las que siempre han existido, las que nunca cambian. Por ejemplo, Dios es eterno, Él nunca va a cambiar. Cristo es eterno, nunca va a cambiar. O sea, como dije, en la Biblia se estudia, no se lee. Verso 24 dice, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Aquí se menciona cosas interesantes, abismos y fuentes, como si, o sea, abismos y fuentes hay en la tierra, pero puede que no se refiera a lo que hay aquí en la tierra, sino que hay a lo que hay fuera de la tierra. Tendremos que decir, bueno, entonces dice, antes de la tierra, en el misterio antes de la Señor fue engendrada. Verso 24, antes que los montes fuesen formados, antes de los que Dios ya había sido engendrada. Entonces, en este contexto se refiere a la creación de la tierra.
Me parece interesante porque hace énfasis en la tierra. Dice, antes de que este mundo existiera, antes de que este mundo como tal, antes de que el planeta fuera creado como tal, ya existía la sabiduría. Entonces, lo que me va a entender es que este planeta fue creado por Dios, eh, así tal cual, o sea, y antes de eso, la sabiduría estaba con Dios. Verso 26, no había eso en la tierra ni en los campos ni el principio del pueblo del mundo. Aquí hay algo interesante, el principio del pueblo del mundo. Hace mucho escuché que Dios tomó en sus dedos polvo y de ese polvo hizo la tierra. No sé qué tan cierto sea. Eso fue lo que escuché. O sea que con sus dedos Dios formó la tierra. Entonces aquí entra el principio del polvo del mundo. O sea que la tierra un momento. Es que no sé, o sea, yo lo escuché que Dios tomó entre sus dedos a la tierra y la formó. O sea, formó con sus dedos de la tierra. Pero bueno, lo que me entra del texto es de que Dios creó polvo y ese polvo formó la tierra con sus dedos. Veamos ahora hasta aquí la prédica, ya vamos a recapitular. A partir del verso 15 al 27, 26, perdón. Entonces habla de reyes, habla de príncipes, habla de dominios, habla de este, gobernadores, habla de principados. Entonces el más fuerte, más poderoso es el rey, el que tiene el control, el que gobierna el reino. De ahí siguen los príncipes, que es lo que hacen justicia. Luego los gobernadores juzgan. Los príncipes tienen dos funciones: determinar justicia y dominar. Donde un príncipe tiene poder absoluto en un dominio. Menciona varias cosas, que la sabiduría vale más que el oro y plata. Y después habla de la sabiduría como si fuera, habla de la sabiduría como si fuera una entidad propia. Entonces, cómo se hace uno rico? Con sabiduría. Entonces menciona también que la sabiduría es algo eterno. Existía desde hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo antes de que este mundo existiera. Y menciona que Dios creó el polvo del mundo y que de ese polvo creó Dios este planeta. Bien, entonces básicamente es hasta este punto vamos de Proverbios capítulo 8. Y bueno, como les dije, la imagen de fondo tiene que ver con la prédica de hoy. Es un príncipe, este es un rey, y este es un príncipe, que son los que mencionan la Biblia. Y bueno, no puso gobernar más estos dos. Entonces vemos bien la diferencia. Es de hecho muy poquita la diferencia. Por ejemplo, el príncipe tiene una corona más chiquita y ligeramente más chica, y tiene un adorno en el cinturón. El rey tiene un adorno en el cinturón que el príncipe no tiene. Los dos tienen espadas y básicamente se visten casi iguales. Y ven, y los dos están en un palacio, en un escenario, es un palacio. Bien, entonces, ¿por qué están ahí esos dos? El príncipe y el rey, ¿por qué están en el palacio? Porque tienen la sabiduría para poder ejercer autoridad. Bien, será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.